Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a esta presentación del Diplomado de Jeroglífico Egipcio. Bueno, pues me imagino que todos han recibido el PDF con toda la información completa. No sé si lo tienen. Si alguno no lo tiene, pues me avisa y les mando la información de lo que sería el contenido del programa del diplomado y todo eso. Y bueno, pues nada, presentarles, soy Víctor Vilar, yo soy el director de la Fundación Sofía México, soy maestro en filosofía y maestro en egiptología por la Universidad de Alcalá de Henares. Bueno, pues el que voy a impartir este diplomado de jeroglífico ya es, de este diplomado creo que es la quinta edición, si no recuerdo mal. Del diplomado de egiptología ya llevamos 6 o 7. En este caso, este empezó un poquito más tarde. Eh, Justamente nació precisamente porque había mucha inquietud en querer aprender jeroglífico y de hecho tengo pues alumnos que llevan conmigo ya como 5 o 6 años estudiando. Tenemos pues el nivel 1, que es este, digamos el nivel de inicio sería este. Luego hay un nivel 2 y luego hay un nivel avanzado. En el nivel avanzado pues seguimos traduciendo textos mientras vamos viendo otras cosas de gramática y profundizando un poquito más. Pero digamos que el primer nivel, que es el que vamos a ver hoy, es un nivel que permite pues al final del curso, pues poder leer algunos fragmentos, fórmulas rituales más comunes, reconocer los nombres de los dioses, reconocer cómo se leen todos los jeroglíficos. O sea, veremos que ya este primer nivel es muy bonito el poder visitar Egipto, poder mirar un museo y encontrar una estela y saber por lo menos a qué se refiere la estela y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues es un nivel que es ya como un buen inicio para aprender la lengua de los faraones. Y el segundo nivel, pues ya si uno quiere poder traducir textos de literatura egipcia, pues ya el segundo nivel ya te permite pues entrar con Sinuel egipcio, el Oasita elocuente y otros textos un poquito más complicados a nivel de gramática, ¿vale? Bueno, como saben, justamente hoy era la presentación del diplomado de egiptología, que era a las 10:30, y el de jeroglífico a la 1:15. Lo tengo en estos horarios porque muchas personas a lo mejor quieren iniciar egiptología y luego continúan con jeroglífico. Son complementarios. Eh, digamos como que cada diplomado son cosas distintas, pero pues la ventaja es que uno se complementa con el otro. Alguno de ustedes ha tomado conmigo, eh, Carla ha tomado conmigo el diplomado de egiptología y ahora se anima con el de jeroglífico, o sea que también se pueden ir haciendo, acumulando en un momento o en otro, ¿vale? Entonces, bueno, pues si en algún momento ustedes tienen alguna pregunta, solamente pues abren el micro y lo hacen, o aquí Liliana, que está aquí presente conmigo, pues me pregunta y respondo las preguntas. Si no es una pregunta así como urgente, pueden escribirla. Yo de vez en cuando voy mirando el chat y voy respondiendo a las preguntas. Gracias. Bueno, pues el diplomado de jeroglífico en realidad es un diplomado que está pensado para introducirnos en la cultura egipcia desde su propio lenguaje, que es también algo fundamental, ¿no? Saben que una de las teorías, que, bueno, no es solamente una teoría, nosotros pensamos el mundo a través del lenguaje. Cómo hablamos, lo que decimos, todo lo que pensamos está realmente como influenciando o modificando nuestra forma de ver el mundo. Entonces, conocer Egipto desde el propio lenguaje egipcio es como intentar meternos en su propia piel y comprender su forma de ver las cosas. Es muy, muy interesante, ¿no? Es una posición muy EMIC dentro de antropología, es desde dentro y poder comprender lo que pensaban los egipcios desde sus propios textos, desde sus propios lenguajes, desde sus propias ideas. Y para eso es imprescindible conocer la escritura y saber cómo estructuraban las ideas. El curso, hacemos una primera introducción a lo que serían las partes técnicas del curso y luego ya entramos un poquito en materia. Bueno, el diplomado son 32 clases de 1 hora y cuarto. En esa 1 hora y cuarto permite como dar las bases gramaticales o los elementos importantes que se van a estudiar en la semana,
pero siempre va a tener que haber una parte del estudiante. Es decir, en las lenguas, y sobre todo las lenguas muertas, pues el estudiante tiene que investigar, tiene que estudiar y tiene que practicar, ¿no? Hacer los ejercicios que se vayan poniendo, aprender algunas cosas de memoria. O sea, muchos van a decir, hoy he vuelto a la época del colegio. Pues sí, efectivamente. De hecho, cuando se estudia un idioma, llega un momento donde aprendes incluso más de tu propio idioma, porque tienes que refrescar conceptos de gramática, pues como sustantivos, adverbios, preposiciones, verbos, e incluso luego, pues, sujeto, complemento indirecto. O sea, son toda una serie de elementos bueno, que uno tendrá que refrescar de lo que sería la época estudiantil, ¿no? Yo creo que todos en determinado momento ya nos olvidamos de lo que son los libros de texto y entonces, pues como que ahora de pronto uno tiene que retomar eso, ¿no? Por lo tanto, siempre, y esto lo aviso desde el principio, este diplomado tiene una parte que es de práctica, ¿no? No es solamente teórico, es una parte práctica que implica que el alumno, que el estudiante tiene que dedicarse un poquito de tiempo para ello. Comenzaríamos esas 32 clases en el 15 de febrero y concluirían en diciembre. Y siempre haríamos como una pequeña pausa en julio y haríamos las vacaciones pertinentes como pues, Semana Santa y algunas otras más, ¿vale? Este curso lo he propuesto dos horarios. Uno de 1:15 a 2:30 y otro horario que era de 5:15 a 6:30, el miércoles. Por si hay personas que no pueden en una hora, que lo puedan hacer en la otra. De todas formas, si luego veo que todo el mundo puede solo en un horario, pues solamente será una clase, ¿vale? Entonces ya ustedes, en la medida que les interese y quieran inscribirse, pues me avisan a qué grupo les interesa más, o si pueden los dos, entonces pues no tienen problema en uno u en otro, pues me lo avisan, me lo informan para que podamos pues ya concretar el grupo que sería el grupo uno de mañana, o sea, de primera hora de la tarde, de 1:15 a 2:30, y el segundo grupo de última hora de la tarde, de 5:30 a 6, de 5:15 a 6. El curso está pensado para ser por Zoom y presencial. Y siempre también me preguntan, bueno, pues ¿se puede ver las clases en otro horario? También uno lo puede ver en otro horario. El único problema de eso es que falta la participación con el profesor, con los alumnos, y entonces, bueno, pues es un poquito más, cunde más, rinde más si se hace o en presencial o por Zoom en el momento. Pero bueno, he tenido alumnos que también han hecho el curso viendo las grabaciones porque no podían en ese horario. Pues también se puede hacer y luego tienen la opción de que si tienen cualquier duda o cualquier consulta me pueden decir, ¿vale? Fundamentalmente vamos a tener material didáctico, apuntes de lo que sería el jeroglífico. Son apuntes elaborados por mí y entonces están pensados en función a cómo estoy dando las clases o cómo lo vamos a ir viendo. Los apuntes están divididos como en tres bloques. Un primer bloque de elementos generales de la lengua egipcia, eh, cómo se traduce, cómo se funciona el jeroglífico, el diccionario, toda una serie de elementos importantes en general. Otro de gramática, muy específico de lo que es el sustantivo, lo que es el adjetivo, lo que es el verbo, cómo funciona todo eso. Y otro de cultura, en el cual iremos viendo pues los nombres de los dioses, los títulos del faraón, o sea, toda una serie de cosas de cultura que junto todo pues permita traducir cosas, ¿vale? Habrá muchos ejercicios que tendrán que hacer en casa. A veces harán planas de jeroglíficos, a veces lo que se llama transliterar, o sea, toda una serie de dinámicas. Y está pensado para que de forma amena y de forma como jugando, como con prácticas, vayamos poco a poco reconociendo los signos jeroglíficos, sabiendo cómo se pronuncian o cómo se escriben, cómo se transliteran, y luego poco a poco cómo se traducen, ¿no? O sea, digamos como que tiene
3 niveles distintos en la lengua egipcia. Y al final tendrán un certificado, pero lo más valioso del certificado o del curso es que aprendan. O sea, realmente de nada sirve tener un certificado de jeroglíficos y luego no sabes leer jeroglíficos, ¿vale? O sea, lo más valioso del curso es que por lo menos aprendan bien y tengan unas bases sólidas, como les decía, para que cuando vayan a Egipto puedan distinguir los nombres de los dioses, los nombres de los reyes, puedan distinguir perfectamente pues, fórmulas rituales de una u otra característica, y a la vez pues, se sientan bueno, pues que conocen un poquito más de la cultura del Antiguo Egipto. ¿Vale? El precio, creo que lo saben, ¿no? Algunos ya han pagado el curso. El curso tiene se puede pagar por módulos, cada 2 meses, cada 8 clases, son 1.450 pesos, o puede beneficiarse de un pequeñito descuento si se paga todo junto, 4.640 pesos, y está en los PDFs, tienen pues toda la información y todo eso. Bueno, vamos a dejar esto para después y empezamos por una parte más bonita, ¿no? Voy a explicarles el origen, ¿no? de la lengua y de la importancia que es la lengua o el jeroglífico para los egipcios, ¿vale? Bueno, lo primero de todo es que para los egipcios una de las cosmogonías que tienen los egipcios es la cosmogonía de Memphis. La cosmogonía de Memphis es la primera capital del Antiguo Egipto, o del Reino Antiguo, la capital del Reino Antiguo, y fue la capital que unifica las dos tierras, la capital fundada por Menes Narmer, se convirtió en el corazón de Egipto. Bueno, pues esta ciudad de Memphis tenía un dios principal, que es el dios Ptah, que es este dios que tenemos aquí. Y Ptah, dicen y cuenta la tradición, que crea el universo por su palabra. Es decir, ¿han oído eso de que en el Evangelio de San Juan decía que lo primero fue el verbo? Bueno, pues esa idea aparece en el mundo egipcio muchísimos milenios antes, o varios milenios antes, con la idea de que Ptah pensó en su corazón la creación y le ordenó con su lengua, con su voz, que surgiera la creación. Entonces, por eso para los egipcios, nombrar las cosas es traerlas a la existencia. Mencionar algo, decir algo, pronunciarlo, poner una palabra en algo, es como que viene a la existencia. Y eso es muy importante porque de ahí vienen los nombres de las cosas, ¿no? Cuando a nosotros nos ponen un nombre, ¿no? Víctor, Liliana, Carla, Diana, es decir, los nombres nos llaman, y lo curioso de estos nombres es que te pueden convocar, o sea, alguien te puede llamar, ¿no? Si a mí me llaman, oye Ernesto, yo no soy Ernesto, no voy a atender, no voy a prestar atención si me llaman por otro nombre, pero cuando me identifico con mi nombre, la persona que me nomina puede convocarme. Y esto es generar un vínculo entre el que conoce tu nombre y la cosa que es nombrada. Si un perro, ¿no? Le llamas por su nombre, el perro te atiende por su nombre. Y así todo. Es muy interesante esa idea de nominalizar las cosas, nombrar las cosas, porque te da poder sobre las cosas. Y también, otra de las versiones muy antiguas, que ya Platón comenta en el Ion, es justamente que los nombres identifican las cosas, su esencia, ¿no? ¿Quién se le ocurrió por primera vez llamarle árbol a un árbol, montaña a una montaña? Realmente, pues muchas cosas se perdieron en la historia, pero la primera vez que ponemos el nombre a algo, esos nombres tenían como un vínculo con la esencia, el sentido de cada cosa. Entonces, por eso para los antiguos egipcios las palabras son mágicas. ¿Por qué? Porque nombrar algo es convocarlo, es traerlo a la existencia, a una existencia mental y a una existencia manifiesta, ¿no? Si yo pienso en alguien y lo nombro en mi cabeza, si yo pienso en un árbol,
y me imagino pues una secuoya, ¿no? Imaginas un árbol inmenso, lo traes a tu mente, lo traes a tu existencia, tiene realidad en tu mente. Y todo eso es lo que ellos pensaban de las palabras. Las palabras son mágicas, son vehículos para atrapar ideas y para que esas ideas se encarnen, en este caso, con todo el poder mágico que tenían las palabras. Para los egipcios, las palabras tienen poder, ¿no? Por eso veremos muchas veces que en algunos jeroglíficos la serpiente, por ejemplo, se mata con un cuchillo para evitar que el mal de la serpiente pueda hacer daño, ¿no? Porque para ellos las palabras tenían un peso muy importante. Y todo esto viene de esta cosmogonía. La cosmogonía de Memphis decía, toda palabra divina viene a la existencia según lo que el corazón ha pensado y lo que la lengua ha ordenado. Así fueron creados los orígenes de la energía vital y las determinadas cualidades del ser. O sea, todo el universo ha sido determinado porque el Dios está en su corazón, deseó que las cosas fueran así y las pronunció. Y podríamos luego unirlo al mito del Génesis diciendo, y vio Dios que era bueno. Es decir, cuando luego es creado en relación con eso, entonces está todo bien. Entonces, bueno, comenzamos por eso. Esa es la piedra de Shabaka, que es donde está escrita la historia de Memphis, donde el dios Ptah crea el universo. Nos vamos a otro dios fundamental dentro de la historia del jeroglífico. Es el dios Tot. El dios Tot, o Yehuti, es el dios, el visir de Ra, es el dios escribano, el dios escriba. Él es el inventor de la astrología, de las ciencias, pero fundamentalmente del jeroglífico. Es el que inventa el jeroglífico y lo enseña a los seres humanos para que entonces esos sonidos que se pronunciaban queden atesorados en algo para que perpetúe la memoria. Fíjense lo importante que es la escritura, porque permite pues, codificar la historia, permite pasar de generación en generación un conocimiento, permite recordar todo lo que está narrado, ¿no? A veces la memoria nos puede fallar, pero si lo tenemos escrito, pues perdura con el paso del tiempo. Entonces, Tot es este dios que permitió crear la escritura. Y cuentan que en el mito de la creación solar, en el mito de Heliópolis, Tot estaba justo atrás de Ra. Ra es el dios del sol que crea el universo. Bueno, pues Tot estaba detrás escribiendo todo lo que estaba haciendo Ra. Entonces, por eso es el dios de la sabiduría, porque conoce todos los secretos y los ha apuntado, ¿no? No se le van a olvidar, los tiene escritos. Y por eso, durante mucho tiempo, buscar el libro secreto de Tot era uno de los grandes avances, ¿no? Misterios que tenía la búsqueda de la magia, ¿no? Junto con Tot está el escriba. El escriba es este personaje que aparece en el Antiguo Egipto junto con la escritura, que se dedica precisamente a codificar, a escribir, a conocer los secretos de la escritura. Y bueno, hablaremos un poquito de ellos a lo largo del curso. De hecho, en Egipto no solamente está el jeroglífico como escritura, hay muchas escrituras, hay 3 escrituras, 4 de hecho. Está el jeroglífico, el hierático, el demótico y el copto. Y justamente cada una de estas lenguas, cada una de estas escrituras es la escritura de un mismo idioma, que es la lengua egipcia, que se escribía de 4 formas diferentes y en épocas distintas. Vamos a ver que el jeroglífico y el hierático era desde la época antigua, el demótico es desde la época tardía y el copto ya en una época cristiana, ¿no? Pero todos estos lenguajes, el escriba fue aprendiéndolos con el paso del tiempo y de hecho se dice que los escribas comenzaban primero no por el jeroglífico, sino por el hierático, que es mucho más complicado que el jeroglífico. O sea, realmente es más difícil aprender desde el hierático que desde el jeroglífico. El escriba, fíjense que era un sacerdote de Tot, ¿no? El escriba era un personaje que en esa vocación de querer recopilar la memoria del pasado
y de querer transmitir para el futuro una sabiduría, un conocimiento, se siente discípulo de Thoth, se siente el sacerdote de Thoth, y cada mañana cuentan que ofrendaba una gota de tinta antes de comenzar su trabajo, pues ofrendaba una gota de tinta al dios, ¿no? Como una especie de homenaje al dios. Por ejemplo, en el Papiro Salier dice: oh Thoth, presérvame de las palabras vanas. Ponte detrás de mí por la mañana. Ven, tú eres la palabra divina. Eres una dulce fuente para el viajero sediento en el desierto, fuente cegada para el hombre hablador. Sin embargo, una fuente que emana para el que sabe callar. Ese ideal del hombre silencioso, del hombre sereno, calmado, pues es el que busca justamente encarnar este sabio, o los sabios egipcios. Pero bueno, la escritura, justamente la escritura de las palabras, o lo que sería la palabra divina, la palabra, o el jeroglífico, la palabra jeroglífico justamente es una palabra griega que significa inscripciones sagradas, hieros glypheum, las letras sagradas, hieros es sagrado, glypheum es letra o grabado. Entonces, este término que utilizaron los griegos para definir estos signos jeroglíficos, estos dibujitos que pintaban los egipcios en sus paredes, en realidad es un término que los propios egipcios utilizaban ya antiguamente. Es decir, ellos llamaban a estos signos Medu Necher. Medu Necher significa, Medu son palabras, Necher de Dios. Las palabras de Dios o las palabras divinas. Entonces, justamente, aquí tenemos el jeroglífico de Medu Necher y tenemos pues estos signos. Fíjense que la banderita que la vamos a ver bastante, esto significa Necher, esto es Dios. Como si los dioses fueran esas banderas que estaban en los templos, los pilonos de los templos, y a mí siempre me gusta representar este signo jeroglífico. Siempre los ideogramas o los signos jeroglíficos van a tener una interpretación simbólica que podemos como entender, a veces se pueden entender, a veces no sabemos por qué, pero esta me hace mucha resonancia con la idea de que a Dios no lo vemos, pero vemos su manifestación a través de sus efectos en la vida, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no podemos ver el viento, pero podemos ver una bandera que se mueve. Cuando vemos la bandera que se mueve, sabemos que hay viento. Entonces, esta idea de Dios es parecido. A Dios no lo vemos, pero podemos ver su efecto en la vida. Cuando las banderas se mueven, cuando el ser humano está impulsado por un espíritu, por una energía, vemos al Dios manifestándose a través de eso, ¿no? Entonces, por eso creo que utilizaron la bandera como símbolo de Dios. Necher. Además, es muy interesante, muy característico, porque los egipcios son uno de los primeros pueblos que utilizan el concepto de Dios como abstracto. O sea, tienen nombres de los dioses, tenemos a Ra, tenemos a Zeus, tenemos, perdón, a Ra, a Amón, Thoth, a Ptah, pero además una palabra que se refiere al abstracto genérico de Dios, cosa que es muy interesante, ¿no? El otro signo jeroglífico es un bastón, que es Med. Med significa palabra. Y si se fijan, ven que hay unas 3 rayitas, ¿no? Esas 3 rayitas es el plural. Entonces aquí el plural es la U. Igual que nosotros en plural ponemos una S, montañas, libros, los egipcios ponen una U al final para el plural. Entonces Med es palabra, Medu son palabras. Y se expresa con 3 líneas jeroglíficas, o sea, 3 líneas, 3 trazos rectos. Medu Necher, aquí tenemos, esto es lo que son palabras divinas, palabras de Dios. Y aquí lo tenemos ahora otra cosa que es Sesh en Medu Necher. Sesh es este signo extraño que tenemos aquí, que parece una flor. No es una flor, es la paleta de un escriba
con 2 agujeritos para mezclar las tintas o para llevar las tintas, una bolsita y una especie como de estuche para pinceles. Eso significa escritura, escriba, o sea, significa muchas cosas relacionadas con el mundo del escriba. Entonces aquí diría la escritura de, la N es en este caso, las agüitas es una N, es el sonido N, y significa, es la preposición de, y luego tenemos Medu Necher. ¿Han visto la diferencia que hay entre este y otro y el otro? ¿Ven aquí 3 rayitas y aquí 3 signos jeroglíficos? Esto es característico de los egipcios. Los egipcios pueden poner el plural con 3 rayitas, como aquí, o poniendo el signo 3 veces. Es exactamente lo mismo. O pones un signo con 3 rayitas, como el anterior, un bastón con 3 rayitas, o 3 bastones. Y es exactamente igual. Es medu, el plural de la palabra med. Entonces, esto aquí lo que está diciendo es Seshen medu necher. Escritura de las palabras del Dios. Esto es jeroglífico. Las escrituras de las palabras del Dios. ¿Vale? Como les decía, para los egipcios las palabras tienen un poder mágico. Tienen lo que se piensa, son cosas que crean realidades. Por eso también otra forma de decir palabras mágicas es Hekau. Hekau, la traducción literal sería las mágicas. Las mágicas. Y en realidad son los instrumentos, la palabra es el instrumento con el cual el creador, el Dios Petá, creó el universo, ¿no? Pues bueno, pues en realidad esto es un elemento interesante para tener en cuenta. Digamos como que cada nombre tiene un espíritu concreto, una energía concreta, una vibra concreta. Bueno, pues imagínense para los egipcios también los nombres son muy importantes. Han visto que los faraones tienen nombres, muchos nombres de los faraones se llaman teóforos, tienen el nombre de Dios dentro, ¿no? Por ejemplo, Amenhotep, Amón está satisfecho. Amenhotep significa eso. O Ramsés, el hijo, el nacido de Ra. Es decir, todos los nombres van a tener como una potencia, fuerza, que te permite identificarte con una esencia vital, ¿no? Bueno, pues esto es lo que significa un poco esta idea de Hekau, de palabras mágicas. Las palabras mágicas tienen el poder de lo que nominan. Y cuando entonces un mago o un sacerdote o alguien que tiene el poder para convocar esas energías pronuncia esas palabras son poder, dan realidad a las cosas. Por eso para los egipcios todos los rituales mágicos de cualquier índole, fundamentalmente del mundo funerario, por ejemplo, todo lo que era una recitación cobraba vida, no solamente pronunciándolo, sino escribiéndolo. Bastaba con escribir para que eso cobrase vida y fuera real. Entonces eso es el poder de las palabras mágicas. ¿Y desde cuándo están las palabras en Egipto? Bueno, pues lo iremos viendo. En las primeras clases del curso hablamos un poco del origen de la lengua jeroglífica, pero ya les anticipo que desde el primer momento de la lengua, de la historia egipcia, ya aparecen signos jeroglíficos. Pero lo más interesante es que el primer corpus religioso de la historia de la humanidad se encuentra en la época más antigua de Egipto, que es la época de las pirámides. Y nos estamos refiriendo a los textos de las pirámides. Entonces, los textos de las pirámides, que aquí, por ejemplo, tenemos una fotografía de una de las pirámides, la pirámide de Teti. Justamente en esta pirámide encontramos textos de las pirámides y es ya completamente elaborado una forma gramatical compleja de lenguaje y de escritura, ¿no? A veces, normalmente cuando se hacen jeroglíficos, uno cree que son ideogramas, ¿no? Y entonces, pues el pollo significa pollo y las aguas significa agua, pero no es así. A veces sí, pero no siempre es así. Entonces, es mucho más complicado que simplemente llevar símbolos o identificar ideas, porque si no estaríamos diciendo pollo, agua, no tendría ningún sentido, ¿no?
Entonces encontramos que esto, que corresponde al 2400 antes de Cristo, ya está escrito en las pirámides de los reyes de la quinta, sexta dinastía. ¿Vale? Es decir, desde el 2400 antes de Cristo, vamos viendo cómo van los signos. Fíjense aquí estos signos jeroglíficos que son, se pueden identificar perfectamente lo que es. Tenemos una vasija con asas, tenemos un halcón con la corona en el alto de Bajo Egipto, tenemos un sol, tenemos aquí una serpiente. O sea, todos los signos jeroglíficos son cosas que existen en la naturaleza. Todos los signos que vamos a ver son elementos que aparecen en la naturaleza egipcia. Y por eso, como la naturaleza está viva, estos signos también están vivos, ¿no? Encarnan o manifiestan y representan elementos vivos. Esta es la característica del jeroglífico. El jeroglífico que veremos, siempre los signos se pueden identificar con cosas, con objetos, con elementos, con animales, con plantas. Las otras escrituras egipcias, el hierático, el demótico y el copto, ya no tienen nada que ver. Bueno, en principio ya no son reconocibles. El hierático todavía se puede reconocer que parte del jeroglífico, es decir, el hierático es el jeroglífico escrito rápido. Y entonces ya se pierde la imagen del objeto, pero se puede deducir que ese signo hierático corresponde a un objeto jeroglífico. ¿Vale? Lo veremos un poquito en profundidad cuando veamos la lengua y el origen de la lengua jeroglífica. Lo que les quería compartir ahora es que justamente este signo jeroglífico aparece, voy a pasar aquí, desde las pirámides, como les decía, 2400, 2300 antes de Cristo, hasta la última inscripción jeroglífica, que es del 394 después de Cristo. Es decir, 2600 años, 2700 años, que los egipcios utilizaron la escritura jeroglífica para grabar en sus paredes de sus templos. Pero fíjense en este signo, esta escritura que ven aquí. ¿Cómo la ven? ¿La ven mejor o peor que estas? ¿Ven? Fíjense estos signos jeroglíficos y ahora fíjense en estos. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven más detallado, mejor? Justamente peor, ¿no? O sea, aquí el sacerdote que escribió esto sabía jeroglífico, pero no sabía nada de tallar piedra. Probablemente estos que tenemos aquí sabían tallar piedra y a la vez la lengua jeroglífica. O incluso, a lo mejor el sacerdote marcó en tinta los signos jeroglíficos que había que tallar y luego un tallador talló la piedra, probablemente. Pero justamente es esta diferencia abismal. Si esto lo viéramos, diríamos, bueno, pues esto tiene que ser más antiguo porque está peor hecho. Pues no, esto corresponde a la última inscripción jeroglífica que se ha encontrado, que está fechada, evidentemente, del 394 después de Cristo. Esto se encuentra en el templo de Philae, en Asuán. Y bueno, es muy, muy famoso, muy importante, precisamente porque es una invocación a un dios cushita, un dios que está del sur, por un sacerdote del templo de Isis, que es este templo que tenemos aquí. Pero bueno, justamente este fue el último lugar en el que hubo sacerdotes que sabían la lengua jeroglífica. Como antes explicaba en el curso de egiptología, digamos como que Egipto tiene una época hasta el 30 a.C. El 30 a.C. es la muerte de Cleopatra VII, la famosa Cleopatra. A partir de ese momento, Egipto forma parte del Imperio Romano. Entonces, el Imperio Romano, durante los primeros siglos, apadrinó, ayudó a los templos a mantenerse, muchos emperadores construyeron templos alrededor de los templos que ya existían, ayudaban a mantener los templos, pero en determinado momento saben que Constantino y Teodosio cambian a la religión cristiana
y obligan a todo el mundo a terminar con la religión pagana, fuese cual fuese. Los griegos, los egipcios ya no podían adorar a sus dioses, y el último templo que perdura en sacerdotes egipcios fue este templo. Este templo estaba justo al sur, en la frontera con los nubios, y entonces, como los nubios siempre se habían relacionado con los sacerdotes egipcios, los romanos se dieron cuenta de que cambiar la corriente era muy difícil, porque habrían provocado un conflicto político, económico con los nubios, y entonces lo que dijeron es, bueno, pues que se queden aquí sacerdotes, que sigan habiendo sacerdotes egipcios, haciendo como punto de intercambio con los nubios. Esto pasó en el siglo IV después de Cristo, a finales del siglo IV después de Cristo, y hasta el siglo VI seguía habiendo sacerdotes egipcios ahí. Al final, en el siglo VI, mataron a todos, destruyeron ya, o sea, convirtieron este templo en una iglesia, y los últimos sacerdotes egipcios ya dejaron de existir y ya nadie supo cómo se traducían los signos jeroglíficos. Bueno, en realidad, mucho antes ya no se sabía cómo se traducían los signos jeroglíficos. Ya en el siglo I habían especulaciones, ¿no? Habían personajes que decían, bueno, los discursos de los egipcios seguro que tienen una filosofía que expresa por medio de símbolos sagrados, ¿no?, los conocimientos esotéricos más profundos. O en el siglo III, un filósofo neoplatónico, Plotino, decía, los sabios de Egipto daban prueba de una ciencia consumada, empleando signos simbólicos por medio de los cuales, en cierto sentido, designan intuitivamente, sin necesidad de recurrir a la palabra. Cada jeroglífico constituye una especie de ciencia y sabiduría. Estamos hablando de que personajes del siglo I y del siglo III ya no sabían nada de los jeroglíficos, no sabían leerlos, y creían que esos signos jeroglíficos eran como puros símbolos, como... Esta idea de símbolos mágicos perduró durante muchísimo tiempo. Se creía que eran puro como invocaciones de dioses. No sabían que en realidad era un lenguaje completo, un lenguaje como el alfabeto latino, como el alfabeto griego. Todo esto se perdió, la lengua de los faraones, hasta la época de Napoleón. Tenemos que agradecerle agradecer a Napoleón la conquista de Egipto no sería adecuado, pero tenemos que agradecer que fueran los franceses los que pasaron por Egipto, porque los franceses lo que hicieron fue llevar un grupo de eruditos, de sabios, junto con el ejército oriental era el ejército que iba a esa parte del mundo, pues Napoleón convocó a más de 150 físicos, agrónomos, matemáticos, dibujantes, arqueólogos, a todo tipo de sabios, los convocó para ir con este ejército del Oriente, ¿no? Cuenta una anécdota muy interesante, que estaban todos convocados en Marsella y no sabían nadie dónde iba a ir. Y entonces estaban embarcados y era secreto el decir que iban para Egipto, porque se podían haber enterado los ingleses y habrían ido antes, ¿no? Entonces, imagínense como que era una convocatoria abierta, se convoca a una serie de eruditos a un viaje de investigación, pero no sabían a dónde iban a ir. Estaban todos ahí como diciendo, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y cuando embarcaron y llegaron al final a Alejandría, pues imagínense lo afortunados que se sintieron, ¿no?, de conocer o descubrir el país de los sabios, ¿no?, el gran país de las pirámides. Bueno, estos personajes y la campaña napoleónica tuvieron una repercusión importante, que fue el descubrimiento de esta famosa piedra que todos ustedes conocen seguro, que es la piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta significó el punto clave, el punto crucial, o lo que sería la clave de codificación de los signos jeroglíficos. Y una lengua que había estado muerta durante más de 1500 años, gracias a esta piedra, pudo ser descifrada. Esta piedra de Rosetta, en realidad, a nivel histórico, no es tan importante. El contenido que tiene su inscripción es mucho más importante a nivel epigráfico y a nivel de
en lo que es el nacimiento de la egiptología, gracias a que se pudo descifrar el jeroglífico con ella. La piedra contiene, bueno, parece ser que era parte de un decreto de Ptolomeo V, y esta piedra tiene el mismo texto escrito en 3 escrituras diferentes: en jeroglífico, en demótico y en griego. Y bueno, y curiosamente, el griego se sabía perfectamente, el demótico no era tan fácil de saber en esa época, todavía hoy es uno de los idiomas que se están como trabajando mucho, hay muy pocos investigadores de demótico, por ejemplo, y el jeroglífico es el que está inscrito en las paredes de las tumbas, en muchos lugares, ¿no? El jeroglífico es la escritura monumental, fundamentalmente. Bueno, pues gracias a que el griego sí que se sabía y que había algunas palabras que estaban helenizadas en el texto jeroglífico, los nombres de los reyes eran nombres griegos: Ptolomeo, Cleopatra, Arsinoe, son todos nombres macedónicos. Gracias a las comparativas de todos estos signos pudieron descubrir el alfabeto básico de la lengua jeroglífica. Pero bueno, esto no fue rápido, es decir, hubo una especie de trabajo para poder alcanzar este objetivo, ¿no? La piedra se descubre en 1798, creo, si no recuerdo mal, y se pudo descifrar en 1822. Es decir, pasaron más de 24 años para poder descifrar la piedra de Rosetta. Bueno, incluso un poquito más, porque la piedra de Rosetta sirvió para descifrar el jeroglífico, pero no pudieron descifrarla todavía. El responsable de eso fue un francés llamado Champollion, Jean-François Champollion, que había nacido con una especie de estrella para poder traducir esto y para poder alcanzar este objetivo, con una especie de pasión, de obsesión. Desde niño había estudiado copto, creía que el copto era la clave para descifrar el jeroglífico, y efectivamente lo fue. El copto era el último estadio de la lengua egipcia y por lo tanto muchas palabras pudo como relacionarlas, ¿no? Y el copto, la ventaja que tiene es que está escrito con caracteres griegos, entonces gracias a ello se podía saber cómo podría sonar, ¿no?, la lengua egipcia. Y bueno, pues Champollion consiguió, a través de estas comparativas, descifrar la lengua de los faraones. ¿Hasta aquí alguna duda? A ver si hay alguna pregunta en el chat. No. Voy un poquito rápido. Perdón, Víctor, ¿entonces el copto está escrito con caracteres griegos? O sea, ¿son los mismos que los caracteres griegos o más o menos? Sí, fíjense que el copto, bueno, aquí tenemos las distintas escrituras del egipcio. Es decir, el egipcio, como lengua, como idioma, se puede escribir de 4 formas diferentes. Lo que pasa que no simultáneamente, o sea, hubo unas que eran más propias de una época que de otra. Entonces, el jeroglífico es lo que tenemos arriba, que son elementos que son naturales. Tenemos un pollo aquí a la derecha, un sol con rayitos, unas aguas, una boca, un brazo, un dios sentado, una lechuza, una colina con un sol saliendo, un pan, una rayita, una serpiente, otro pan, una lengua de tierra. O sea, son objetos que conocemos. El hierático, en realidad, que es el segundo que tenemos aquí, el hierático es lo cursivo de lo de arriba. Es decir, lo de arriba normalmente se grababa en paredes, pero si tienes que dibujarlo en un papiro, es muy complicado dibujar un pollo. Entonces, ¿qué pasó? Con el paso del tiempo, se hacía un trazo muy rápido, y ese trazo rápido era el pollo, pero no era un pollo. Entonces, esto es hierático. El hierático puedes todavía deducir qué es, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una mano, aquí tenemos un cerrojo, aquí tenemos un refugio, aquí tenemos, o sea, son los mismos signos jeroglíficos pasados en demótico, en hierático.
El demótico es todavía más cursivo y ya no hay opción, o sea, ya no puedes identificar una cosa con otra. Es muy complicado pasar de demótico a jeroglífico. De hierático a jeroglífico es fácil pasarlo. Es decir, muchos textos hoy en día están escritos en hierático y lo primero que se hace es convertirlo en jeroglífico, porque es mucho más fácil de leer el jeroglífico que el hierático. Sin embargo, el demótico no es tan fácil cambiarlo a jeroglífico. Y luego el copto es el alfabeto griego, o sea, es la lengua egipcia escrita con alfabeto griego, más unos cuantos signos demóticos, que los griegos no tenían esa sonoridad y se tuvieron que utilizar, creo que 7 signos demóticos para completar el alfabeto. ¿Vale? Pero sí, el signo, digamos como que son el sonido parecido a los griegos, pero las palabras son egipcias. ¿Sí? Es como si nosotros escribiéramos, bueno, lo que hacen, por ejemplo, hoy en día cuando tú vas a Egipto y te escriben tu nombre en un cartucho, en realidad utilizan signos jeroglíficos para escribir un nombre que es en español. Eso es un poco lo que sería el copto. Utilizan el signo griego, pero para escribir una lengua egipcia. ¿Vale? Es utilizar un código de escritura, pero con palabras diferentes, ¿no? Y eso es el copto. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Dime. La dirección de lectura de los 4 sistemas, supongo que a partir del demótico cambia o cómo son. Es diferente, efectivamente. El hierático normalmente es de derecha a izquierda. El jeroglífico es de las dos formas. Lo veremos en la clase, veremos la forma de identificar cómo se puede leer el signo jeroglífico. Jeroglífico puede ser de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Y tiene un sentido porque al ser monumental, tú puedes tener que leer, o sea, imagínate que vas bajando por una escalera y a la derecha tienes signos y a la izquierda tienes signos. Entonces, todos los signos tienen que ir hacia abajo, por ejemplo. Entonces, en el lado izquierdo iría de izquierda para la derecha y en el lado derecho de derecha para izquierda. Entonces, al ser monumental está pensado para adaptarse al monumento, a la construcción. El hierático está normalmente para papiros. Entonces, ¿qué significa? Que el escriba se desenrollaba el papiro entre las piernas y de forma natural escriben de derecha a izquierda. El hierático se escribe de derecha a izquierda, igual que el demótico. Y el copto ya se escribe de izquierda a derecha, como los griegos. Gracias. No, de nada. Por eso cada escritura tiene su codificación diferente. Bueno, gracias a esta comparación, fundamentalmente, pues por ejemplo, aquí vemos en griego Ptolomeo, la P, la pi la tenemos aquí, justo al lado contrario del dedo, la pi, la tau, la omicron, lambda, epsilon, ¿no? Tolemayos, pone ahí, Tolemayos, y justamente es lo mismo que pone aquí, arriba. Aquí tenemos la P, la T, no sé si ven el cursor, creo que no, voy a ponerme aquí. Aquí tenemos la P, aquí tenemos la T, aquí la L, bueno, perdón, aquí la O, to, aquí la L, la M, la I y la S, Ptolomís. Entonces, gracias a que los nombres griegos se sabía que eran nombres griegos, o sea, que tenían que ser fonéticamente iguales, pues se pudo deducir, fueron pasando de uno a otro. Por ejemplo, y aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos el dibujito de la P, la T, el cuadradito es una P, la T es el pan es una T, este lazo es una AU, que es el nombre, es el sonido O. El león es la L, el león se puso, en realidad el león es Ru,
pero como Alejandro Magno, Alejandro tiene una L, y los egipcios no tenían el sonido L, utilizaron el león para darle importancia a Alejandro. Entonces, a partir de Alejandro, el león se transforma en la lambda, la L. Luego tenemos la M, que es esta especie de costilla, que es como una especie de, como una C rara, es una costilla. Esta es la M. Y el junco florecido, esta especie como parece una pluma, pero no es una pluma, es un junco. Este junco, las dos juncos es una I, y el trapito doblado, o la tela doblada, está al final, es la S. Entonces ahí tenemos Ptolomís, y es lo mismo que se escribirá en griego. Poco a poco, con estas comparaciones, no solamente fue con eso, fueron viendo que Cleopatra también tiene la L, entonces la L de Ptolomeo y la L de Cleopatra coincidían con el león, la O de Ptolomeo y la O de Cleopatra coincidían, la P también, a veces las As no coincidían unas con otras porque son otros, pero sí que Cleopatra tiene dos As, entonces vieron que se repetía, y poco a poco así fue Champollion descifrando la lengua jeroglífica. Esto lo veremos en el curso. Y bueno, y de esto, pues evidentemente no es tan fácil. O sea, lo que hizo Champollion fue verdaderamente una obra de ingenio, porque es muy complicado. Ahora les explico el por qué no todos los signos jeroglíficos corresponden a un sonido. Y entonces, pues ahí es donde se complica la cosa, ¿no? El alfabeto latino o el alfabeto griego son de los primeros alfabetos, igual que el fenicio, en utilizar un signo para cada sonido sin ningún tipo de elemento simbólico. Y entonces por eso se reduce mucho la cantidad de signos jeroglíficos o la cantidad de signos escritos, y por lo tanto es mucho más fácil aprender a leer y a escribir. Los egipcios tienen hasta 6.000 signos jeroglíficos, con lo cual aprender a escribir signo jeroglífico era bastante complicado. Entonces, en realidad, lo que nosotros vamos a estudiar son los 600 signos jeroglíficos más importantes. Pero en época de Ptolomeo, pues habían una cantidad de signos tremendos. Por eso era tan complicado, tan elitista saber leer y escribir. Hacía falta hacer una carrera muy larga, muy complicada, para terminar aprendiendo, ¿no? Las culturas ya luego del Mediterráneo adaptaron esta lengua jeroglífica. Actualmente hay una teoría bastante interesante de cómo el jeroglífico derivó en las lenguas protocananeas, y luego el cananeo derivó en el fenicio, y cómo el fenicio deriva en el alfabeto griego, y el griego se transforma en el latino. Es decir, nuestra A en realidad es una cabeza de toro invertida. Han visto que tiene como las patitas, la A, que luego viene como la Aleph, perdón, el alfa. Bueno, pues en realidad viene del signo jeroglífico, que es una cabeza de toro con cuernos. Entonces, todo esto, actualmente hay unos trabajos de investigación muy interesantes, filológicos, en los cuales se está derivando el alfabeto griego. Realmente nace en Egipto. Y es apasionante, ¿no? O sea, todas esas investigaciones son apasionantes, pero de esos amantes de la filología así pura y dura. Iremos viendo algunas cositas de eso, ¿no? Por ejemplo, esto es jeroglífico. Todos estos signos se pueden identificar lo que son. Tenemos una lechuza, tenemos un circulito que es un sol, la T, un bastón de mando, la corona, etc. Y esto ya es hierático. Este es más complicado de distinguir, parece incluso árabe, podríamos decir. Y en realidad esto es escritura egipcia, hierática, y también esto, con un poquito de práctica y con tiempo, se puede convertir en jeroglífico. Esto es ya pues, más complicado, pero pues se puede hacer. Y tenemos también hierático. Y el demótico es todavía más cursivo, ese ya es mucho más complicado. De hecho, hay muy poquitos especialistas en el mundo de demótico.
¿vale? Y bueno, pues lo que vamos a hacer nosotros es justamente estudiar este de aquí, que es el de los signos jeroglíficos, el de los dibujitos, y que aprenderemos no solamente a interpretarlos y a traducirlos, sino también a dibujarlos, ¿no? También hay una parte bonita que es poder hacer tus propios apuntes con dibujitos, como hicieron todos los egiptólogos antiguos, ¿no? Hoy en día ahora todo se hace por computadora, también hay programas de computación para poder hacer los signos jeroglíficos y escribir en jeroglífico. También les pasaré esos programas, sabrán dónde descargarlos y cómo manejarlos, pero lo bonito es poder, pues como de Bach, como Gardiner, como todos los antiguos egiptólogos, a escribir tus propios apuntes con tu propia caligrafía de los dibujos, ¿vale? Aquí paso esto. El programa, básicamente, para que sepan un poco en general lo que vamos a ver en este curso nivel 1, es justamente pues, la historia del descifrado, las leyes básicas de cómo funciona el signo jeroglífico, la dirección de la escritura, cómo descubrirlo. Al principio uno como que no sabe muy bien por dónde mirar, pero llega un momento donde nada más a simple vista reconoces por dónde empezar a leer y muchas cosas, ¿no? A simple vista, de un vistazo, ¿no? Luego veremos los tipos de signos. Curiosamente, los signos jeroglíficos pueden a veces ser fonéticos, pueden a veces ser ideogramas o pueden ser semánticos, ¿no? Es decir, que engloben un campo semántico de lo que se está hablando. Por eso es muy complicado el signo jeroglífico, o sea, los jeroglíficos. Yo siempre, o sea, realmente hoy en día podemos iniciarnos en libros y podemos iniciarnos en muchas cosas, pero aconsejo iniciarse en el jeroglífico con un curso o con un profesor, porque te evitas el bucear de cero en un universo que es muy diferente a lo que es la lengua, por ejemplo, española, ¿no? Sobre todo en la forma de escribir. Los signos son muy complejos, las palabras se pueden escribir de muchas formas y todo eso pues es la parte general que se estudia en la primera parte del curso, ¿no? Los unilíteros, los bilíteros, aprender a ver lo que estamos traduciendo. No es lo mismo traducir una estela, no es lo mismo traducir una pared de una tumba, un papiro, son cosas distintas. Tendremos clases de cultura egipcia a través del lenguaje, ¿no? Entonces, cómo se escriben los diferentes títulos del faraón, cómo se escriben los nombres de los dioses, cómo se escriben los títulos de los oficiales, las palabras así más genéricas, hijo, hija, hermano, madre, padre, o sea, todo lo que son palabras que se van a repetir mucho en los textos y en la terminología egipcia. Y fundamentalmente también las fórmulas rituales. Los egipcios, muchas de las cosas que van a hacer es que van a escribir siempre fórmulas que se repiten o que se repiten en líneas generales. Cambian muchas palabras, pero otras como que se mantienen una estructura, ¿no? Como una estructura gramatical común para cosas similares. Por ejemplo, las estelas funerarias, todas son prácticamente iguales, con lo cual aprendiendo una fórmula y la estructura de la fórmula, puedes ir a cualquier museo del mundo y reconocer en las estelas funerarias, que son la inmensa mayoría, puedes reconocer todas las cosas, puedes reconocer el nombre de la persona, puedes reconocer las ofrendas que se dan, a qué dios se da. Claro, es muy bonito porque vas por el museo y vas, esta estela es una estela funeraria y significa esto, porque lo puedes identificar, eso lo veremos en las fórmulas rituales. Y después, ya en la última parte del curso, bueno, a mitad de curso, trabajaremos con diccionario, cómo se maneja el diccionario. El diccionario no está incluido, o sea, yo les voy a facilitar un diccionario en PDF, pero ya si lo quieren imprimir, pues ya tienen que imprimirlo ustedes. Hay varios diccionarios, tanto en PDF como en libro, los pueden adquirir. Eso sí que están aparte del curso porque pues, son materiales más caros, ¿vale? Y por último, dentro de lo que es gramática, estudiaremos todo lo que es gramática básica, ¿no? Cómo es un sustantivo, cómo diferenciarlo de un adjetivo, cómo diferenciarlo de una preposición, que son los ladrillos fundamentales del lenguaje. Por reducirlo mucho, en este primer curso
digamos, como que lo que se aprende es los ladrillos de la lengua. En el segundo nivel, y bueno, los ladrillos de la lengua y la estructura básica para hacer oraciones sencillas. En el segundo nivel ya es las oraciones, ¿no? O sea, está centrado todo en oraciones más complicadas y en tiempos verbales más complicados y todo eso. Y ya el avanzado es para ir ya traduciendo fragmentos de textos, ¿no? Pero les puedo reconocer que en este nivel, en este primer nivel, cuando terminen podrán perfectamente identificar fórmulas rituales, los nombres de los dioses, todo lo que son los reyes, identificar, o sea, todo si estudian. O sea, eso sí, no tiene que haber estudio, un poquito por su parte, ¿vale?